Vamos a comenzar hablando sobre el sistema arterial de la cabeza y el cuello. En primer lugar, tenemos que aclarar que en el plano más profundo del velorcio lo que vemos son los elementos del lado izquierdo de la cabeza, a excepción del plano de aquí, mientras que en el resto de planos lo que vamos a ver son los elementos del lado derecho de la cabeza. Bien, la irrigación de la cabeza y el cuello se origina en el callado de la aorta, que es el que vemos aquí, del cual saldrán en el lado izquierdo y de forma independiente la arteria carótida izquierda, que es esta, y la arteria subclavia izquierda, la cual no vemos. Por otro lado, en el lado derecho no podremos ver este callado de la aorta puesto que estará oculto tras las venas. Pero lo que sí veremos es el tronco brachiocefálico, del cual saldrán la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común primitiva derecha. Y como ya hemos dicho, el callado de la aorta no se ve puesto que está tapado por las venas. Vamos a centrarnos primero en la arteria subclavia derecha, que es esta. De ella saldrán tres ramas que intervendrán en la irrigación de la cabeza y el cuello, y serán de más proximal, es decir, de más cercana a su origen a más distal, la arteria vertebral, que es esta de aquí, que irá ascendiendo atravesando los forámenes transversos de las vértebras cervicales hasta llegar al atlas, en el cual pasará por el surco de la arteria vertebral y se unirá con la del lado contralateral. Luego nos fijaremos en este tronco de aquí, que es el tronco tirocervical, del cual van a salir cuatro ramas. Las tres primeras, que son estas que vemos aquí, son laterales al músculo escaleno anterior y son de más inferior a más superior la arteria supraescapular o coracoidea, que es esta, que se continúa en este plano, y por aquí también, la arteria transversa del cuello o arteria cervical transversa, la cual tiene una rama superficial y una profunda y tiene una disposición horizontal, y la arteria cervical ascendente, que tiene un sentido ascendente y paralelo al del nervio frénico, que es este de aquí. La cuarta rama que va a dar el tronco tirocervical la vemos en un plano más profundo y pasará posterior, más medial, a la arteria carótida común primitiva, y es esta, que es la arteria tiroidea inferior, que se va a encargar de la irrigación de la parte inferior de la glándula tiroides, y vemos aquí sus ramas. De esta arteria tiroidea inferior va a salir también una arteria que va a ascender y se va a encargar de la irrigación de la parte inferior de la laringe, y es la arteria laringea inferior, que es esta. Esta que vemos por aquí y que vemos por aquí. El último ramo que vamos a ver de la arteria subclavia es este de aquí, del cual van a salir la arteria intercostal suprema, que es esta que se mete para aquí para abajo, y que va a irrigar la parte más alta del tórax, y la arteria cervical profunda, que será posterior a C7 e irá ascendiendo hasta llegar a los músculos espinosos de la cabeza y el cuello, a los cuales irriga. Y con esto hemos terminado la irrigación por parte de la arteria subclavia. Ahora nos vamos a centrar en la arteria carótida común primitiva, que irá ascendiendo hasta llegar a nivel de la prominencia laringea o de la vértebra C4 si lo preferís, y será entonces cuando se ramifique dando lugar a la arteria carótida interna, que es esta de aquí, y a la arteria carótida externa, que es esta de aquí. Vamos a centrarnos primero en la arteria carótida interna, de la cual tenemos que saber que tiene un recorrido medial al de la externa y que va ascendiendo por el cuello sin dar ninguna rama hasta introducirse por el foramen externo del orificio carotidio, que es este de aquí. Luego atravesará el conducto carotidio y se introducirá al endocráneo por el orificio interno del conducto carotidio. Y ya está. De la arteria carótida externa, que es esta de aquí, vamos a decir que tiene un recorrido retroestilio y un recorrido preestilio. Para saber lo que es esto, primero vamos a definir lo que son. Los espacios retroestilio y preestilio son los que quedan medial o lateral a un grupo de músculos que se conoce como el ramillete estilio, que son estos de aquí, y al vientre posterior el músculo digástrico.
El ramillete estilio está compuesto por el músculo estiloioideo, por el músculo estilofaringio y por el músculo estilogloso. De tal forma que todo lo que quede lateral a estos cuatro músculos está en el espacio preestilio, como por ejemplo este tramo de la arteria carótida externa, y todo lo que quede medial a estos músculos, medial a todos estos músculos, se considerará que están en el espacio retroestilio, como este tramo de la arteria carótida externa. También elementos del espacio retroestilio son la vena yugular interna, la arteria carótida interna y, por ejemplo, bueno, todo lo que veis por aquí, el nervio hipogloso, por ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las ramificaciones de la arteria carótida externa. De más próxima a la más distal, como siempre, nos encontramos con la arteria tiroidea superior, que es esta que vemos aquí, que irá a irrigar la parte superior de la glándula tiroides. De ella saldrá una rama que perforará la membrana tiroidoidea, que es esta de aquí. Esta de aquí. Y que irrigará la parte alta de la laringe. Y es la arteria laringea superior. La arteria laringea superior y la arteria tiroidea superior irán a anastomosarse con las correspondientes inferiores. Joder. Bien. Luego, esta que vemos aquí es la arteria lingual. La arteria lingual tiene un recorrido paralelo al del nervio hipogloso, que es este que no está pintado en este cachito. Y tendrán relación con el músculo hiogloso, que es este de aquí. De tal forma, el nervio hipogloso pasará lateral al músculo hipogloso, al músculo hiogloso, y por eso lo seguimos viendo, que es este de aquí que ya sí está pintado. Mientras que la arteria lingual pasa medial a este músculo y por eso no lo vemos en el velorcio. Para poder volver a ver a la arteria lingual nos tendríamos que ir al plano este más profundo, que yo sin querer lo he pegado. Entonces vosotros levantáis los que lo habéis hecho bien y veréis que aquí abajo la arteria lingual da tres ramificaciones. Una que va por aquí, otra que va por acá y otra que es muy pequeñita. La más pequeña son las arterias linguales dorsales. La siguiente es la arteria lingual profunda, que se dirigirá al vértice de la lengua, y cuya vena satélite es la que vemos cuando levantamos la lengua, en la cara inferior. Y la última que vemos, que es la que iría por aquí más o menos, es la arteria sublingual. Bien. La siguiente arteria que vamos a ver es esta diminuta que vemos aquí, que va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y se va a un plano más profundo y continúa por aquí, que es la arteria faringea ascendente. Sí, la arteria faringea ascendente. Y que se encarga de la irrigación de la parte alta de la faringe por su cara más... O sea, se encarga de la irrigación de la parte alta de la faringe irrigándola lateralmente. Bien, la siguiente arteria que vamos a ver es esta, que es la arteria facial y cuyo recorrido es similar al de la arteria carótida externa, es decir, que tiene un primer tramo retroestilio, que es este de aquí, igual que la arteria carótida tenía esta, carótida externa, y un recorrido preestilio, que es este de aquí, que en la arteria carótida externa es este de aquí. Vale, entonces es recorrido retroestilio y recorrido preestilio. La primera rama que va a dar la arteria facial es esta que sube por aquí, que es la arteria palatina ascendente, que irá a irrigar al paladar. Y quedará una ramita, esta de aquí, que es la rama tonsilar o rama amigdalina. Toma, lo he hecho bien. Y que irá a irrigar a la tonsila palatina o amígdala palatina, que es esta de aquí. Bien.
Una vez hallada esta rama, la arteria facial bordea a la mandíbula y se va a un plano más superficial, que la vemos aquí. En este plano más superficial tomará un sentido ascendente e irá dando diversas ramificaciones. La primera es esta de aquí, que es la arteria submentoniana. Luego dará la arteria labial inferior. Luego dará la arteria labial superior y su rama terminal será la arteria angular, cuya dirección es hacia el ángulo interno de la órbita. Vemos por ahí, y ahí tenemos ramilla que da. Bien. Vamos a continuar con las siguientes ramas de la arteria carótida externa, y que esta vez tiene un sentido posterior, y son esta de aquí y esta de aquí arriba. La más inferior, que es esta, es la arteria occipital, que tiene un recorrido paralelo al borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico, y que la continuamos aquí, ya que se hace medial a este vientre posterior del músculo digástrico y a la apófisis mastoide. Una vez se adentre, tomará un sentido horizontal y se vendrá hacia la zona del hueso occipital. Y lo vemos en el plano más superficial. Concretamente, vemos que se viene para acá y dará dos grandes ramas, que son esta de aquí y esta de aquí. Irrigará la zona occipital, obviamente. Bien. La otra rama, que aquí está pintada un poquillo como nervio, pero vosotros imagináis que esto es verde, es la arteria... ¿Cuál es el nombre? La arteria auricular posterior, que a diferencia de la anterior arteria pasará lateral a este vientre posterior músculo digástrico y a la apófisis mastoide, y se irá a un plano más superficial también. Concretamente vemos que sale por aquí y dará una rama para la glándula parótida y otra que se dirigirá hacia la zona posterior de la oreja, irrigando a esta zona. Ahora, tenemos que saber también que la arteria carótida externa tiene dos ramas terminales, que son esta de aquí y esta de aquí. La que tiene un sentido, la que es más posterior es la arteria temporal superficial, y la que tiene un sentido más anterior es la arteria maxilar o arteria maxilar interna. Primero vamos a centrarnos en la arteria temporal superficial. Esta arteria dará una primera ramificación, que es esta que vemos aquí, que es la arteria facial transversa o arteria transversa de la cara, y que la continuamos en un plano más superficial, concretamente aquí. Por otro lado, la arteria temporal superficial se hará más superficial al atravesar la glándula parótida, su espesor, y la vemos continuando por aquí. Y en esta región comenzará a dar más ramificaciones. Primero tenemos que hablar de la arteria temporal media, que es esta de aquí, que se mete rápidamente. Luego de la arteria cigomática orbitaria, que se dirige a la región de la órbita y de los músculos cigomáticos. Y luego tenemos que hablar de ramas frontales, que son estas de aquí, y ramas parietales, que son estas de aquí. Y las ramas parietales se anastomosarán con la arteria occipital. Joder. Con la arteria occipital. Y ya está. Ahora vamos a hablar sobre la arteria maxilar o arteria maxilar interna, que es concretamente esta de aquí. Que la ha pegado súper bien, pero bueno. Esta de aquí. Esta arteria se dirigirá en sentido ascendente desde la fosa infratemporal hasta la fosa pterigopalatina. Y en este recorrido irá dando diversas ramas. Nosotros vamos a distinguir en ramas con sentido descendente, que son estas de aquí,
y ramas con sentido ascendente, que son estas de aquí. Como siempre vamos a hablar de más proximal a más distal. Y vamos a comenzar con esta, que es la arteria dentaria inferior o arteria alveolar inferior. Que Aníbal prefiere que digamos arteria alveolar inferior. Esta arteria tendrá un sentido descendente, como ya hemos dicho, y se introducirá por el foramen mandibular. Atravesará el conducto mandibular y acabará saliendo aquí por el foramen mentoniano. Por otro lado, tenemos que hablar de arterias, de ramas pterigoideas, que son arterias que irán a irrigar al músculo pterigoideo medial, que es este de aquí abajo, este de aquí abajo, y al pterigoideo lateral con sus dos fascículos. De tal forma, en el velorcio nos encontramos con una rama para el pterigoideo medial, que es esta de aquí, y dos ramas para el pterigoideo lateral, esta de aquí, que va a un fascículo, y esta que va al otro. Bien. La siguiente rama que vamos a ver es la arteria bucal, que es esta de aquí, que rápidamente se irá a un plano más superficial y la veremos lateral al músculo bucinador, al cual va a irrigar. Lo vemos aquí. Y por último, la última rama que vamos a ver con sentido descendente es esta de aquí, que es la arteria alveolar superior posterior, que atravesará los forámenes alveolares que se encuentran en la zona de la tuberosidad maxilar del hueso del maxilar e irá a irrigar tanto las encías como al arco dental superior. Vale. Ahora vamos a comenzar con las ramas que tienen un sentido ascendente, empezando por esta, que es la arteria temporal anterior. Arteria timpánica anterior, que pasará medial al cuello de la mandíbula. La seguiremos viendo por aquí. Y atravesará la fisura de Glaser o fisura petrotimpánica y accederá al endocráneo. Luego tenemos que hablar de esta aquí, que es la arteria meningia media. La arteria meningia media la continuamos por aquí, atravesará el ojal que le deja el nervio aurículo temporal, continuará por aquí y, como ya sabemos, se introducirá por el... Seguimos viendo aquí y se introducirá por el foramen redondo menor o foramen espinoso del ala mayor del hueso efenoide y accederá al endocráneo. Bien. Las siguientes ramas que vamos a ver de la arteria maxilar interna o arteria maxilar son estas de aquí, que son las arterias temporales profundas, en este caso anterior y en este caso posterior, por motivos obvios, y que van a tener un recorrido más o menos paralelo al de los nervios del mismo nombre. Bien. Y una vez ha dado toda esta rama, la arteria maxilar llegará a la fosa infratemporal y allí dará un montón de ramas más, que son la arteria la arteria palatina descendente, que se mete que se bifurca dando lugar a la arteria palatina mayor, que es esta de aquí, que atraviesa el foramen palatino mayor y irriga al paladar duro. Al paladar duro. Y las arterias palatinas menores, que atravesarán los forámenes palatinos menores e irrigarán al paladar blando. La siguiente arteria que va a dar la arteria maxilar en la fosa pterigopalatina es esta de aquí, que es la arteria infraorbitaria, que accederá a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria inferior, luego se adentrará en el surco infraorbitario, pasará por el conducto infraorbitario y saldrá a superficie, saldrá del conducto por el foramen infraorbitario, que es este de aquí, teniendo un recorrido similar al del nervio infraorbitario, que este es el otro de aquí. Vale. Y por último nos quedamos con la arteria... por último no, quedan dos.
con la arteria del conducto palatino, digo arteria del conducto pterigoideo o arteria vidiana, que no se ve muy bien, pero es una arteria que accede al endocráneo por el conducto palatino o conducto vidiano. Aunque Aníbal prefiere que digamos arteria del conducto pterigoideo. Y ahora sí vamos a hablar de la última arteria que da la arteria maxilar en la fosa pterigopalatina, que es la arteria esfenopalatina, que es una arteria que va a pasar desde la fosa pterigopalatina a la fosa nasal a través del conducto a través del conducto la arteria la arteria esfenopalatina, que va a pasar desde la fosa pterigopalatina a la fosa nasal por el conducto esfenopalatino ahora. ¿Y qué es esta que vemos aquí? Esta. Entonces la arteria esfenopalatina va a dar ramos que van a estar relacionados con la pared lateral de la fosa nasal, que recordamos, como ya he dicho antes, que esta pared lateral es la del lado izquierdo de la cabeza, y otras ramas que estarán en relación con el tabique nasal, que este tabique nasal es el del lado derecho de la cabeza, puesto que el del lado izquierdo sería este de aquí que no está pintado. Entonces, la arteria esfenopalatina nos va a dar ramas que son las arterias nasales posteriores laterales, que son estas de aquí, que están relacionadas con la pared lateral de la fosa nasal, y arterias septales posteriores, que son estas de aquí, que están en relación con el tabique nasal, que creo que ya lo he dicho, pero bueno. Ahora de las arterias septales posteriores va a salir esta pequeña ramita de aquí, que es la arteria nasopalatina, y que Ana no sabía si esta arteria nasopalatina se anastomosaba con la arteria palatina mayor, pero bueno, yo creo que en el velorcio se ve bastante claro que sí se anastomosa, pero bueno. Ahora, para completar la irrigación de la cabeza de la fosa nasal, tenemos que hablar de las arterias procedentes de otras arterias que proceden a su vez de la arteria carótida interna y que acceden y que salen del endocráneo por los forámenes de la lámina cribosa del hueso esmoides, y que son la arteria esmoidea posterior y la arteria esmoidea anterior. La arteria esmoidea posterior da ramas nasales posteriores, ramas nasales superiores, que son estas de aquí, y que, como ya hemos dicho, pertenecen al lado izquierdo de la cabeza. Mientras que la arteria arteria esmoidea anterior, que es esta de aquí, va a dar arterias nasales anteriores laterales, que son estas de aquí, y arterias septales anteriores, que son estas. Y con esto ya tenemos completado la irrigación de la cabeza y el cuello. Ahora nos vamos a centrar en el drenaje venoso. Como ya sabemos, la mayoría de las venas son satélites a las arterias del mismo nombre, por lo que vamos a hablar de las más características y del drenaje venoso superficial. Vamos a centrarnos primero en esta vena de aquí, que si está en verde a diferencia de las arterias que tendrían que estar en rojas pero no están, que es la vena temporal superficial, que irá a drenarse a la arteria, a la vena retromandibular. Y la arteria retromandibular se drenará a su vez a la arteria yugular externa, que es esta de aquí. Seguimos el recorrido de la vena yugular externa, que pasa lateral al músculo esternocleidomastoideo, se introduce por aquí, se hace más profunda. La continuamos por aquí y desemboca en el ángulo venoso derecho, que es este de aquí. Por otro lado, también tenemos que hablar de las arterias faciales, de la arteria, de la vena angular, que la vemos aquí, que está pintada amarillo de naranja, pero creo que es una vena.
El caso es que la vena angular se drena en la vena facial, que es esta de aquí, y que a su vez se continúa por aquí y se introduce en profundidad para acabar desembocando en el tronco tirolingo-facial. El tronco tirolingo-facial recoge la sangre venosa de la vena lingual, de la vena facial y de las venas tiroideas superiores, que son estas de aquí. Y ahora el tronco tirolingofacial se desembocará, bueno, se comunicará o llegará a la vena yugular interna, que es esta de aquí. Esta de aquí. La vena yugular interna, como ya hemos dicho antes, va recorriendo el cuello por el espacio retroestilio al situarse medial a estos músculos de los que hemos hablado antes. Y a medida que va descendiendo va recogiendo la sangre proveniente del tronco tirolingofacial. Aquí vemos como también recoge la sangre procedente de la vena tiroidea media y llega hasta aquí y desemboca al unirse junto a la vena subclavia en la vena brachiocefálica, que es esta de aquí. La vena brachiocefálica de un lado y del otro, al unirse, formarán la vena cava superior, que ya es la que llega al corazón. A la vena cava superior le llega la sangre de la parte inferior de la glándula tiroides, que se drena a través de las venas tiroideas inferiores, que son estas. Y aquí vemos su comunicación con la vena cava superior. Por último tenemos que hablar también de la vena yugular anterior, que es esta de aquí, que seguimos su recorrido en transparencia y vemos cómo tiene una rama anastomótica entre la vena facial y la vena yugular anterior. Y que si seguimos su recorrido, que es este de aquí, este de aquí, esta de aquí sería la vena anastomótica que hemos hablado antes, que está justo por aquí. Y que si seguimos su recorrido, llega también a desembocar en el ángulo venoso. Y con esto ya hemos terminado el drenaje venoso de la cabeza y del cuello.